Falleció tu esposo o tu esposa, pero como no estaban casados, ahora que te presentaste ante el Seguro Social para solicitar la pensión de viudez, te comentaron que primeramente debes de acreditar el concubinato. ¿Qué es el concubinato y por qué se tiene que tramitar el juicio de acreditación de concubinato? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenido a esta página de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de nuestro programa es darte a conocer algunos derechos, que conozcas de tus derechos y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta, más eficaz. En esta ocasión vamos a platicar sobre el concubinato. ¿Qué es el concubinato y por qué se tiene que tramitar el juicio de acreditación de concubinato? En términos generales, el concubinato es una unión de dos personas que han decidido comportarse como matrimonio. Entonces, para tener un mejor entendimiento de las diferencias entre un matrimonio civil y el concubinato, hagamos una pequeña plática de las diferencias que existen entre el matrimonio civil y el concubinato. Para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir ciertos requisitos legales que a veces precisamente las personas, por no querer cumplir, por no querer realizar esos requisitos, no formalizan el matrimonio civil y únicamente se quedan en este tipo de uniones, concubinato. Para poder contraer matrimonio civil, las personas deben de ser mayores de 18 años. Estar solteros, libres de matrimonio y sin impedimento para poder contraer matrimonio. Llenar una solicitud, pedir una solicitud en el registro civil dependiendo en el lugar en donde vivan. Se tiene que llenar esta solicitud, como lo acabo de mencionar, estar solteros, libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio y obviamente exhibir el documento idóneo para mencionar que son las personas, la credencial del elector. Estar soltero implica que una persona, una vez que ha alcanzado los 18 años, en ningún momento de su vida ha contraído matrimonio civil. Estar libre de matrimonio, por ejemplo, a lo mejor una persona tiene una edad de 30 años, va a contraer matrimonio civil, pero antes de había contraído un matrimonio civil anterior, no funcionó o su cónyuge falleció. Por ejemplo, si había contraído un matrimonio civil pero se divorció y tiene su acta de matrimonio, esto es estar libre de matrimonio. O el otro ejemplo que te di, en el caso de que hubiera contraído un matrimonio y su cónyuge o la cónyuge falleció, está viudo. En ambos casos, al contraer nuevo matrimonio civil, ya está libre de matrimonio, pero debe de exhibir el acta de divorcio o en su caso el acta de defunción. A esto se le llama o le podemos decir que se está libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Te voy a poner dos ejemplos de cuáles son estar sin ese impedimento para poder contraer matrimonio. No puede contraer matrimonio civil un abuelo con la nieta. Hay un parentesco de consanguinidad. Y otro de los impedimentos para contraer matrimonio, por ejemplo, no pueden contraer matrimonio civil entre hermanos. O el ejemplo que te acabo de dar, no puede contraer matrimonio civil una persona mayor de 18 años con una persona menor de esta edad. Esos son sin impedimento para contraer matrimonio. El matrimonio civil se celebra ante el llamado oficial del registro civil, también conocido como juez del registro civil. Delante de este funcionario, las personas que van a contraer matrimonio externan su voluntad. Este funcionario los cuestiona. Este funcionario es el autorizado por la ley para permitir, para autorizar los matrimonios. Los cuestiona si es su deseo unirse en matrimonio. Esta voluntad la tienen que externar delante de él. Una vez que externan esta voluntad, entonces firman el acta, le ponen la huella y desde ese momento, entonces, se reconoce y se registra el matrimonio civil.
El matrimonio, el acta como tal, se va a inscribir en el registro civil y desde ese momento entonces se reconocen, nacen derechos y obligaciones desde ese momento. Nacen derechos y obligaciones entre los cónyuges y este matrimonio, esta unión legal se reconoce ante todas las personas, ante todas las autoridades. Por ejemplo, tú pudiste haber contraído matrimonio civil en el municipio más alejado de la República Mexicana, en Yucatán, en Tijuana, en Baja California. No importa, mientras sea ante el oficial del registro civil, tu matrimonio vale en toda la República Mexicana, incluso en el extranjero. Tu matrimonio, tu acta de matrimonio la puedes hacer valer ante cualquier institución. Por ejemplo, a lo mejor después de celebrado el matrimonio, una semana después el hombre o la mujer, quien sea, tiene un buen trabajo y quiere dar de alta en el seguro social a su esposo, a su cónyuge, que es lo correcto. Basta con que lleve el acta de matrimonio para que esto se crea que es su esposo, que es su cónyuge y se pueda inscribir. Otro de los ejemplos que te puedo dar es que a lo mejor después de haber celebrado un matrimonio, 1 año, 2 años después, tuvieron un hijo. Este hijo nacido dentro de matrimonio se presume que es hijo de los cónyuges. Esos son los beneficios, esos son los efectos de haber contraído matrimonio civil. Ahora, ¿qué es el concubinato? De hecho, normalmente a las personas cuando les preguntan su estado civil y saben que no están unidos en matrimonio civil, es muy común que te digan que están en unión libre. Es común escuchar esto. El término legal o el término correcto es concubinato. Pero para estar en presencia de un verdadero concubinato se deben de cubrir ciertos requisitos legales, que casualmente son casi los mismos del matrimonio. Y si tú, como concubino o concubina, pretendes que se te reconozcan estos derechos que pueden surgir, entonces debes de cumplir estos requisitos. Primero, para formar un concubinato las personas deben de estar solteros, libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio. Ser mayores de edad. No se pueden formar concubinatos entre una persona mayor de edad y un menor. También, como lo dije hace un momento, estar soltero implica que una persona, una vez que ha alcanzado los 18 años, en ningún momento ha contraído matrimonio civil. Recordemos esto antes de que se me pase, que se me olvide. Cuando se forman los concubinatos es porque las personas que decidieron formar este tipo de uniones no han querido casarse civilmente, no han querido contraer matrimonio civil por lo que ustedes quieran, por desidia, por cuestiones religiosas. Simplemente no han querido contraer matrimonio civil, no han querido formalizar. Pero si quieren que esta unión de concubinato tenga derechos y obligaciones parecidas al matrimonio, entonces retomo el tema nuevamente. Deben de estar solteros, ser mayores de 18 años, libres de matrimonio. Vuelvo al mismo ejemplo de hace un momento. Una persona a lo mejor había contraído un matrimonio civil, no funcionó, se divorció. Desde el momento en que se divorció, entonces podemos decir que quedó libre de matrimonio y puede formalizar una unión con la persona que él quiera. O el otro ejemplo que te di, estaba unido en matrimonio, la cónyuge o el cónyuge falleció y desde el momento en que falleció quedó libre de matrimonio y a partir de ese momento entonces queda libre de matrimonio y puede unirse con otra persona sin impedimento para contraer matrimonio. El mismo ejemplo de hace un momento, no puede contraer matrimonio civil un abuelo con su nieta entre hermanos. Estos requisitos son los mismos que se deben de tener para estar en presencia de un concubinato. Aquí viene un requisito muy importante, el tiempo que deben de estar viviendo juntos, comportándose como matrimonio en un mismo domicilio de forma permanente y continua. Aquí va a tener mucha relevancia el lugar en donde estén habitando. Por ejemplo, en la Ciudad de México se menciona que esta convivencia debe de ser de 2 años en adelante. Hay otros lugares, el Estado de México, que menciona que es 1 año. Hay otros lugares, Tamaulipas, creo que son 3 años aproximadamente. Entonces, dependiendo del lugar en donde vivas, es el tiempo que va a exigir cada código. El de la Ciudad de México se llama Código Civil para el Distrito Federal, así se llama. El del Estado de México, Código Civil para el Estado de México, y así cada entidad tiene su propio Código Civil, su propia ley.
Este requisito del tiempo es sobre todo cuando este tipo de uniones no existen hijos, no tienen hijos, porque si llegan a tener hijos y los registran, lo estoy mencionando, este tipo de uniones se comporta como si fuera un matrimonio. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que son 2 años, si antes de estos 2 años nace un hijo de ambos, del concubino y de la concubina, lo registran, antes de esos 2 años podemos decir que se forma entonces el concubinato y plenamente podemos decir que nacen derechos y obligaciones entre los concubinos porque se cumplieron los demás requisitos. Un pequeño paréntesis. Ya desde hace algunos años, al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, así como en el matrimonio civil, que lo normal, digamos, o lo común es escuchar que es un matrimonio entre un hombre y una mujer, se puede encontrar el matrimonio civil mujer-mujer, hombre-hombre, y lo mismo conformar concubinatos mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre, y lo mismo en la Ciudad de México. Sin embargo, se deben de cumplir estos requisitos que te acabo de mencionar. En el concubinato puede o no puede haber hijos. Sin embargo, si no hay hijos, como te comenté, los otros requisitos se deben de llenar. Entonces, si ya te diste cuenta, para estar en presencia de un verdadero concubinato, se deben de cumplir todos estos requisitos para que los derechos y obligaciones sean lo más parecido al matrimonio civil. Así como te mencioné hace un momento en el matrimonio civil que desde el momento en que se celebra queda registrado, nacen derechos y obligaciones y tú puedes demostrar que estás unido en matrimonio exhibiendo tu acta de matrimonio, en el concubinato muchas veces no es así. Es decir, no vas a tener un documento legal oficial que te diga o que te ostente como concubina o como concubino para que tú puedas hacer valer este derecho. Tómalo mucho en cuenta. Ahora, como lo dije al inicio del video, falleció tu esposo o tu esposa, pero como no estaban casados cuando te presentaste en el Seguro Social para solicitar la pensión de viudez, te comentaron que primeramente debes de acreditar el concubinato. El juicio de acreditación de concubinato se solicita porque muchas veces en este tipo de uniones, como lo acabo de mencionar, no se tiene un documento legal que diga que tú eres el concubino o la concubina de la persona de la que te está sustentando, sobre todo cuando fallece. El Seguro Social sí puede otorgarte una pensión de viudez, pero el Seguro Social debe de tener la certeza legal y jurídica de que la persona que se está ostentando como concubino o concubina sea legalmente la persona que reunió todos estos requisitos. Entonces, para poder tener esta certeza, te va a solicitar que acredites el concubinato. Y acreditar el concubinato es un procedimiento judicial. Coloquialmente lo llamamos como juicio de acreditación de concubinato, coloquialmente lo mencionamos como una demanda de acreditación de concubinato. Lo correcto es una jurisdicción voluntaria de acreditación de concubinato, una información testimonial de acreditación de concubinato que se tiene que tramitar o realizar ante el llamado juez familiar. Así se le conoce en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Es una demanda, como te dije, tiene otro nombre, pero vamos a llamarlo demanda en este momento. Es por escrito. En esta demanda por escrito se le tiene que solicitar al juez y se le tiene que demostrar que en vida tú formaste un concubinato con la persona que falleció. Se tienen que narrar tus hechos, tienes que narrar tus antecedentes, tienes que ofrecer pruebas. ¿Cómo o cuáles son las pruebas que se deben de ofrecer y que nos van a servir para acreditar el concubinato? Como te dije, para estar en presencia de un concubinato las personas deben de ser solteros, libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio. Entonces, para demostrar que la persona estaba soltero o libre del matrimonio, se deben de solicitar unas constancias en el registro civil que se llaman constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Estas constancias deben de arrojar el dato de que no se tiene un matrimonio registrado, porque si llegase a aparecer un matrimonio, entonces se entiende que no se cumplió este requisito.
Deben de demostrar que habitaron en un mismo domicilio. Esto normalmente se acredita con las credenciales del lector, con comprobantes de domicilio. Y si tuvieron hijos, pues obviamente se va a acreditar con las actas de nacimiento de los hijos, en donde aparezca que ambos, el hijo tiene el apellido del papá y de la mamá. Este es un trámite que se realiza ante el juez familiar. Posteriormente en otro video vamos a detallar cómo se realiza este trámite. Es para que te des una idea del trámite que se tiene que realizar y el por qué. Si tú estuvieras unido en matrimonio civil con la persona que falleció, bastaría con que te presentaras con el acta de matrimonio en el Seguro Social para ver si de acuerdo a las aportaciones de seguridad social que tuvo tu cónyuge, tú tienes algún derecho. Con tu acta de matrimonio es suficiente, acta de matrimonio, acta de defunción, pero como no estuviste unido en matrimonio civil, no basta con que te presentes y que menciones que eres concubina o concubino de la persona que falleció. Legalmente no se te va a creer hasta que tú tramites el juicio de acreditación de concubinato, obtengas una sentencia dictada por el juez en donde reconozca que efectivamente tú eras o fuiste concubino o concubina de la persona que falleció, y para que esta sentencia dictada a tu favor la presentes en el Seguro Social, y de esta forma ahora sí ellos, con un documento legal e idóneo, pues entonces puedan decir que efectivamente tú eres una concubina o concubino y que tienes derecho ya sea a la pensión de viudez o ya sea en su caso algún derecho de seguridad social o incluso para recuperar el dinero del Afore. Espero que esta información te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Nuestros servicios los brindamos en la Ciudad de México y en el Estado de México. En la descripción del video te dejamos nuestros datos. Envíanos un mensaje por WhatsApp para agendar asesoría. Te quiero agradecer por ver este video.